un poco porque... ¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la primera mañana de TV, exactamente las 9 en punto en la República Argentina, mañana de viernes 15 de julio. Estamos prácticamente en tiempos de receso parlamentario, pero hay algunas cuestiones centrales que me parece que van a ser el eje de lo que viene para cuando terminen estos días. Vamos enseguida con los títulos principales de la jornada, por favor. Recordamos que la Cámara de Diputados estudió el proyecto de formación y desarrollo de enfermeras y que podría ser tratado el mismo en el recinto tras el receso invernal. Ya hay plenario de comisiones, recordamos, donde se emitió dictamen. A la formación se refiere el proyecto del desarrollo de la enfermería que tiene como meta la capacitación de profesionales. La decisión, recordamos, fue adoptada en un plenario de Acción Social y Salud Pública y Educación que conducen Mónica Fein y Blanca Osuna, donde se avanzó con la iniciativa para regular y mejorar la formación de trabajadores de la enfermería, proyecto impulsado por Pablo Schedlin. El dictamen fue firmado por el Frente de Todos, por Provincias Unidas y el Bloque Federal, mientras que Juntos por el Cambio presentó su propio despacho y desde el interbloque de izquierda se firmó un tercero. La titular de Acción Social y Salud Pública, Mónica Fein, dijo que comenzamos la discusión en base a un dictamen que fue firmado el año pasado y en esa ocasión tuvo el apoyo de diputados de la actual oposición y lamentó que no se haya logrado un acuerdo entre todas las fuerzas políticas en esta oportunidad. Desde el Frente de Todos, Blanca Osuna indicó que los que estamos acá tenemos clara la envergadura de lanzar y proponer esta iniciativa. Necesitamos incrementar la cantidad de enfermeras y enfermeros en nuestro sistema. Por su parte, el exministro y actual diputado, ahí está Daniel Goyán, señaló que es una ley muy importante y que impacta en cuestiones que tienen que ver con el déficit de la enfermería en el país. Actualmente tenemos la mitad de los que potencialmente deberíamos tener en nuestro país. Y señaló, esperemos que podamos aprobar esta ley porque el sistema sanitario va a mejorar de la mano de este proyecto. El dictamen establece que se va a proveer de recursos a instituciones formadoras de enfermería y se establecerá un sistema de becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas. Además, fija el derecho para enfermeras y enfermeros a acceder a mayores calificaciones y preparación para el desarrollo de su profesión. Recordamos también que el otro proyecto importante es el que tiene que ver con la electromovilidad. Van a tratar de que tenga dictamen en la segunda parte del año. El proyecto de ley, impulsado por el Ejecutivo, busca la utilización creciente de autos propulsados por fuentes de potencia no convencionales. Se trata de las 18 iniciativas que integraban el temario enviado por el Ejecutivo para tratar en extraordinarias en enero y febrero de este año y será uno de los puntos que se van a tratar en comisión en los próximos meses. El proyecto plantea declarar de interés nacional el diseño, investigación, innovación y utilización de vehículos propulsados por fuentes de potencia no convencionales, básicamente la energía eléctrica. La iniciativa tiene como objetivo promover la utilización sostenida de vehículos propulsados, repetimos, por energía eléctrica. De acuerdo al texto, se incluye tanto los existentes al momento de su sanción como aquellos que se produzcan en el futuro y en particular el fomento de inversiones en cuanto ello permite el desarrollo creciente y sostenido de una oferta nacional de autos de movilidad sustentable. También hay incentivos a la demanda de bienes de movilidad y también habrá que ver qué es lo que pasa con franquicias en el pago de tasas
y contribuciones, con sujeción a lo que al efecto dispongan las jurisdicciones locales. Y se proponen también incentivos a las inversiones para el incremento productivo de proyectos existentes y a las inversiones, recordamos, destinadas a la producción de bienes de movilidad sustentable. Bueno, estamos como siempre con nuestra compañera Verónica Benaim. Benaim, ¿a dónde vamos? Por favor, diga cómo le va. Buenos días. ¿Qué tal, Pato Méndez? ¿Cómo te va? Bueno, problemas de tráfico de este día viernes, pero acá estamos, obviamente, para hacer esta primera mañana de DTV. Bueno, te escuchaba atento con los títulos y vamos a empezar a indagar los temas de esta jornada. Recordemos que la semana que viene comienza el receso invernal, pero obviamente siempre están las cuestiones que se están negociando para tratar ya en agosto, cuando se retome el trabajo parlamentario a pleno. ¿Te parece que vayamos a hablar con nuestro compañerito Gonza? Pero dale, cómo no. Gonza, buen día. Estamos con Fabi. Bueno, me voy. Mirá qué plano se ha hecho esta gente que quiere mostrar sus bibliotecas. Fabi, buen día. Buen día, sí, es una biblioteca chiquita. No, mira, muy No buena. me leí todos los libros. No voy a desmitificar el hecho de que alguien haya leído todos los libros que están atrás mío. Bueno, a ver, Balman, dígame una cosa. Ayer hubo actos muy importantes acá en la sede del Congreso, básicamente movimientos sociales, un matrimonio no demasiado común, estaba el Polo Obrero, estaban los Cayetanos. Te pregunto, una percepción que teníamos ayer, la verdad que después de lo que había dicho la ministra Batakis en torno al tema de que ella iba a sostener el equilibrio fiscal, bueno, lo que pasa que ayer había una sensación de que se va a terminar avanzando con el salario básico universal porque hay mucho clima de demanda. ¿Vos tenés más o menos una información parecida o no tanto, Fabián? A ver. Bueno, lo que sucedió ayer fueron dos acciones paralelas, ¿no? Sí. Una se realizaba el feriazo del sector más, digamos, que pertenece, que se encuentra dentro del Frente de Todos. Por otro lado estaba el sector de los movimientos sociales opositores que estaban en la Plaza de Mayo, pero que a partir de una acción que sucedió la semana anterior y estuvo relacionada con la justicia que fue contra comedores de justamente comedores sociales del sector de los movimientos del Frente de Todos. Se había realizado allí en el Salón Blanco después de la semana pasada una conferencia de prensa repudiando estos hechos, y en ese momento el sector de la unidad piquetera estuvo allí dando su solidaridad. A partir de ese momento empezó un diálogo entre los dos componentes, que ayer se vio cristalizado cuando el Gringo Castro, que es el dirigente de la UTEP, junto a Juan Grabois y otros referentes del sector, estuvieron primero en la Plaza de Mayo, y luego los sectores de la unidad piquetera referenciados en Eduardo Bellimoni estuvieron en la Plaza de los Dos Congresos. Esto va a cristalizar definitivamente hoy a las 3 de la tarde en una reunión conjunta para analizar, por un lado, el tema que se planteaba, esta de la represión de la parte de la justicia, que sostienen ellos que hubo la semana anterior, y por otro lado, un bono que le van a pedir al gobierno de 20.000 pesos. Y a coletazo de eso, este tema del salario básico universal, que indudablemente se está preparando alguna medida social, dicen, del Ministerio de Batakis, pero no está claro de qué manera. No está claro de qué manera, ni siquiera que lo vaya a anunciar la propia ministra, sino que seguramente se lo deje al presidente Alberto Fernández. Por decreto, ¿no? Exactamente. Ahora, está claro todavía la forma. Fabi, mientras tanto, te termino y te dejo esta perlita. Mientras tanto, en el Senado, en la Cámara Alta,
está trabajando el sector del Frente de Todos en una propuesta de un ingreso universal y no de un salario básico universal. Una propuesta propia. Cristina Fernández de Kirchner reunió a los senadores más cercanos a ella para, bueno, justamente empezar a analizar un proyecto propio por parte del kirchnerismo respecto a este tema. Ayer también, en la jornada que se hizo acá fuera del Congreso de la Nación, había otra iniciativa que se estaba pidiendo, una de ley de tierras que está pidiendo la UTEP. Claro, porque la jornada de ayer no solo incluía el tema del salario básico universal, ya lo había aclarado justamente estas organizaciones el miércoles a la noche en la Casa Rosada cuando estuvieron con el presidente Alberto Fernández, sino que también trataba el tema de tierra de techo y vivienda, que es la consigna, digamos, fundamental del sector de la UTEP. Y esta ley de tierras que viene impulsando desde hace mucho tiempo, que abarca varios sectores. Ahí está también la economía popular, el sector de, por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que de alguna manera también impulsa este tipo de leyes. Así que habrá que esperar unos días más cómo se realizan. Está claro que esta medida es necesaria, más en esta situación, con el número de inflación que tuvimos ayer a las 4 de la tarde, de 5,3 puntos, que realmente, preanuncia lo que va a ser un mes, lamentablemente, de junio con un número mayor y la imposibilidad de no contener aumentos que ya están pautados y se van a verificar en los próximos días con respecto al transporte, con respecto por eso. La segmentación, hoy empieza la inscripción. Ahora, mirando el reloj, 9 de la mañana, debería empezar a hablar ahora en paralelo Darío Martínez, el secretario de Energía, en la sala de prensa de Casa Rosada. Ahora, Fabián, te hago una consulta, porque la semana pasada pasan tantas cosas que uno se olvida, pero la propia titular del fondo, Cristalina Georgieva, dijo que había que hacer ajustes en la economía argentina que podían ser dolorosos. La ministra Batakis habló de equilibrio fiscal. Yo lo que te pregunto es, puede ser, porque viste que particularmente la vicepresidenta está en silencio, no dijo nada de Batakis. Algunos dicen, bueno, es bueno porque no la critica, y otros dicen, bueno, sería mejor que la elogiara, pero hay silencio y cuestionamientos de gente como Juan Grabois, que indudablemente está más cerca de Cristina que de Alberto. Pero te pregunto, ¿puede ser que el cristinismo esté acordando, buscando algo que no sería irracional, algún tipo de respaldo silencioso para Batakis, que está muy complicada por la inflación, muy complicada por el dólar a 288 pesos, a cambio de que haya algún alivio vía decreto presidencial, aumento de la UH, discusión del salario básico universal, que haya algo para el sector que es el núcleo duro del voto del kirchnerismo? ¿Entendés a dónde voy lo que te digo? O hasta echar a Pérsico, porque me parece que se apunta ahí directamente, ¿no? Sí, yo en estos momentos creo que en ese sentido el silencio estampa que hay tanto desde Cristina Kirchner como desde inclusive el titular de la Cámara de Diputados, que tuvieron una reunión el miércoles pasado, el segundo miércoles que se lleva adelante. Ahí se están trazando justamente los alineamientos de lo que efectivamente está pasando. Me parece que era un reclamo a voces desde las bases de los cuadros medios del gobierno para avanzar en ese sentido. Y yo creo que eso que vos decís como intercambio, yo creo que de alguna manera sostienen al gobierno en un momento que indudablemente el ataque especulativo es muy importante, y la necesidad de tener una fortaleza o brindar al gobierno de algún lugar es necesario, más allá de que hasta ahora, en los 2 años y medio, el reclamo de alguna espaldarazo de Cristina en público no estuvo. Pero sí entiendo que efectivamente habrá algo que pueda satisfacer la necesidad, que es cierta, que más allá de que sea el sector que responda o en el cual el kirchnerismo tenga su base social, es imprescindible que se atienda a ese aumento desmedido de los precios y a esas necesidades que justamente los sectores más carenciados son los que lo necesitan contrarreloj.
para que sí. no se le siga escapando el dinero entre las manos, digamos. Exactamente. Tenerlo porque es lo que usan para comer todos los días. Sí, sí, sí. Bueno, es un... Torello es, perdón, Torello. En ese punto. Pero lo que quería agregar a esto es que la presión al Ejecutivo no la está haciendo la vicepresidenta, pero la hacen algunos funcionarios muy cercanos, como por ejemplo Larroque, que es el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, y dijo, le damos un plazo de 2 meses al Ejecutivo para que incorpore como medida el salario universal, ya sea por ley del Congreso o por decreto. Bueno, de alguna manera marca la cancha la cámpora en ese punto, sí. ¿no? Sí. Sí, igualmente ten en cuenta también que eso fue anterior de la renuncia de Guzmán. Las declaraciones No, habló ayer, Habló ayer. ¿Ayer volvió a hablar? Sí, exactamente. Yo había visto una nota. No, habló ayer. Volvió a hablar ayer. Bien. Bien, así que sí, te escucho. No, te hago una consulta, Fabián, porque vos seguís mucho el oficialismo, pero te pregunto si has hablado con alguien de Juntos por el Cambio, porque es la segunda vez que me pasa que uno habla con gente reconocidamente macrista, muy macrista, que son funcionarios porque básicamente han estado muy cercanos al expresidente, que ya me dicen ahora que ellos están trabajando con Patricia Bullrich, porque lo de Macri lo ven distante como candidatura. Para mí fue una sorpresa. El primero que me lo dijo fue Pablo Torello, que es hermano del senador Torello, que integraba la mesa judicial, es macrista 100%, Pablo Torello y el hermano. Dice, no, yo estoy trabajando con Patricia Bullrich. Si después Macri se decide, veremos, pero ahora estoy con Patricia. Y ayer con Francisco Sánchez, el neuquino, dijo, no, dice, mi candidata es Patricia Bullrich. Digo, vos, te pregunto, ¿ves algo parecido? Pero bueno, ya son varios casos de gente muy vinculada al ex, que no te digo que lo corren, pero como no hay definiciones de Macri, están trabajando con Bullrich. ¿Sabés algo más, Fabián, de eso o no? No tengo, en esto... Curte no poco macrismo, Waldman. Pues sí, pero de a poquito lo estoy incorporando. Ahí está. Hay que incorporar todas las voces. Sí. La Cámara de Diputados me lo está... Totalmente, es el mejor lugar para eso. Creo que eso es muy sano. Eso, es el mejor lugar. Muy interesante. Sí, Por ejemplo, con respecto a lo que las repercusiones que tuvo dentro justamente de la Unión Cívica Radical, el tema del dato de la inflación de ayer, ¿no? Eso no sé nada, a ver. Cómo salieron, entre otros, por ejemplo, Mario Negri, a través de las redes, de alguna manera, a responderle y dijo, Cristina obligó... Perdón, no, que está... Y las cosas de la pantalla, todo se nos escapa la pantalla en el peor momento. Dice Negri ayer, la inflación acumula 64% en el último año y se aceleró en el primer semestre de 2022. La guerra que le declaró el gobierno fue con palabras vacías y recetas vencidas. Si no hay un cambio de toda la política económica, el Frente de Todos seguirá empujando a la gente a la pobreza. Hay preocupación con respecto a la inflación por el tema de lo que puede ser el mes de julio, que se va a conocer en agosto. Se hablan de 8 puntos, ¿no? De un pico de acelere y crecimiento muy alto, y pese a que en el gobierno no sostenían que iba a haber un aumento, el porcentaje de junio sorprendió, porque recordemos que la de mayo había sido 5,1 y volver a subir a un 5,3 muestra básicamente un no progreso, ¿no? Sobre todo después de que se había declarado la guerra contra la inflación, como bien dice Fabi, y bueno, las críticas que tiene obviamente ese anuncio, porque luego no sucedió absolutamente nada. Y la de julio se prevé estos números también por esta situación desorganizada que tiene la economía con los precios y el dólar. Un dólar ayer, creo que te leía a vos, 2.88. 2.90 casi, sí. Y que obligó de algún punto al presidente Alberto Fernández a suspender el acto que tenía para promulgar 3 leyes que salieron de este Congreso vinculadas a la salud. No tenía un acto con Carla Bisotti que lo suspendió y se va a realizar en el día de hoy. Aparentemente los números en cuanto al dólar no habían gustado demasiado, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta también, a mitad de junio ya se preveía que efectivamente este número iba a ser un poquito superior, a pesar de lo que dijo Gabriela, que sorprendió, Claro. Gabriela Cerruti ayer sí. a la mañana, que nos sorprendió en la Casa Rosada porque había dicho que iba a ser Sí. uno de los puntos menos. Ahora, Más ¿sabes? allá de eso... Sí, decime. Sí, dale. No, más allá de eso, está claro que la continuidad de los aumentos que se viene hace esperar no solamente que el mes de junio efectivamente alcance ese número, sino que luego vas a tener incorporaciones de otros aumentos de tarifa, por ejemplo, que recién se van a ver en agosto. Uh-huh. Y a esto siempre, digamos, uno no trata de ser condescendiente ni de alguna manera pero tratar de ver el vaso lleno, y la verdad es que la situación internacional totalmente muy complicada. Muy complicada, sí. Con Estados Unidos con inflación casi del 10% anual, sí. Y ni que hablar lo que está sucediendo en Europa. Pero sí, efectivamente el gobierno no ha podido retrotraer, en principio creo que es una de las metas de Daniel Scioli, del Ministerio de Producción, en su conversación con las supermercadistas y las principales empresas alimenticias, llegar a un acuerdo como para que retrotraigan los valores, porque ahí están hackeando con el tema de los dólares. Sí, sin duda. Todo es muy finito. Muy finito. Obviamente, siempre impacta la situación internacional porque no somos una isla, no estamos aislados del mundo. Obviamente lo que repercute, y sobre todo en países como Europa, que tienen mucho vínculo con el nuestro, obviamente repercute, pero también el no control y las corridas que se vieron desde que salió Guzmán a esta parte, bueno, es una responsabilidad ya no internacional, digo. Y no, aparte, perdóname, tan es así. Mira, ayer hablaba con gente muy cercana al gobierno, o sea, para nada ortodoxa, bien heterodoxos, que ellos estaban muy preocupados por los reclamos en materia de mayor asistencia social, porque ¿qué es lo que te dicen? Lo que te dicen ellos, mira, tenemos 2 meses dificilísimos porque estamos pagando la energía 3 veces más de lo que calculábamos, están saliendo dólares, el Estado, me decían ellos, que repito, son cercanos al gobierno, no debería gastar nada, como yo les preguntaba, por los planes sociales, porque ¿qué es lo que cuando el mercado ortodoxo, qué es lo que hace cuando ve que vos estás emitiendo mucho? Y se te va el dólar. Entonces, si el gobierno asiste como me parece que socialmente corresponde, se te dispara el dólar. Pero es una devaluación encubierta. Y si vos en cambio, digo, no asistís porque decís quiero ser ortodoxo y quiero cuidar, tenés un problema social gravísimo. Este es el tema. Si vos haces asistencialismo, se te dispara el dólar. No haces asistencialismo, se te complica la calle. Es una opción de hierro muy difícil para el gobierno. Muy difícil. Lo que pasa ahí me permito poner un comentario, porque el tema no pasa por hacer solamente asistencialismo. Y claro. Pasa también, sino por operar muchos botones a la vez, digamos. Ahí, digamos, porque siempre, si no, el salario corre atrás de los precios. No es que por supuesto. Entonces, la realidad marca que tiene que poner un freno de alguna manera. El Estado tiene que hacer valer su fuerza para efectivamente controlar este tipo de cuestiones. Lo único que hacen, bueno, de eso estamos hablando. Exactamente, eso es, controlar, porque vos, Fabi, haces calle, yo también, y cuando hablas con los comerciantes, todos los días te dicen que de las fábricas te mandan listados de precios nuevos, distintos, claro. Y están remarcando constantemente porque no tienen una lista de precios oficial. Y esto pasa hace 2 semanas, 1 semana, 2 semanas ya. O más, entonces, claro, venía pasando, pero con más espaciado, pero ahora es casi todos los días. Conozco un caso muy directo y de verdad me muestran la lista de precios que le mandan todos los días por mail. Cambian. El otro día les contaba, fui a Once a comprar algo específicamente y veía cómo otras personas estaban comprando distintos elementos porque sabían que al otro día les iba a aumentar. Entonces, ese es el gran problema. Más allá de, se entiende lo internacional, se entiende que países como Italia, como Estados Unidos, como España mismo están con una situación compleja económica y con índices de inflación altos para lo que es esa economía y su estabilidad.
Pero bueno, acá están pasando otras cuestiones que no se puede el gobierno mirar para otro lado y no hacerse responsable. No, totalmente que no. Pero también tengamos en claro que hay, digamos, la especulación de aquellos que no quieren nombrar el gobierno y no identifica claramente en función de que son los que efectivamente se quedan con la parte del león, de alguna forma tienen que ser cortadas de cuajo, porque Pero no la terminan cortando, Fabi. No la terminan cortando, porque ya sabemos, o sea, los nombres específicos los sabemos y después cuando se sientan a la mesa no pasa nada. Entonces, es un tema ese, ¿no? A ver, yo creo que ahí justamente está la disquisición, es hasta dónde puedo apretar y hasta dónde no, porque ese es un lugar muy finito. Te amenazan enseguida y te dicen, bueno, yo gano lo mismo vendiendo menos, aunque más alto. Totalmente. Entonces, si no gano por stock, gano por precio, siempre, claro. Gano por precio. Entonces ahí, y además que también hay que tener en cuenta que conociendo el rubro, el 11, como vos decís, porque en mi otra vida trabajé mucho tiempo en 11. El rey del 11 era Fabi, ¿sabías, no? La realidad allí es que la mayoría de los importadores trabajan y compran con el dólar oficial, efectivamente, como dice el gobierno, pero venden con el dólar negro. Sí, por supuesto. ¿Entendés? Entonces, ¿eso cómo lo hacen? Y bueno, tenés que sacar a la calle un operativo. Y sí. Sí, pero todo de acuerdo. Pero también en algún momento, estimado Fabián, deberíamos ordenar un poco la macro, ¿no? Sí. Los operativos a los supermercados han sido... Digo, en algún momento, yo hablo mucho con Bolivia. Mi eje es Bolivia ahora, ¿no? Que tiene una macro ordenada. 1 o 2% de inflación anual. Exacta. Reservas abultadísimas en materia de dólares, que te da fortaleza. Pero tienen un control del Estado que es diferente. Totalmente. Acaban de nacionalizar el litio. Totalmente, efectivamente. Y los recursos que les han permitido ingresos extraordinarios los han cuidado de una manera maravillosa. Es más, siempre la crítica, a veces un poco con humor y otro a veces no tanto, de Evo Morales para con Arce, que es el actual presidente y ex ministro de Economía, era que siempre era como muy amarrete Arce en el manejo de los recursos. Pero la verdad, la Argentina tiene que empezar a ordenar las variantes macro, no podés tener tampoco, o no es muy vivible, te vi ayer con el dólar escritor, no podemos tener 15 tipos de dólar, hay que en algún momento empezar a organizar, pero el camino, el tránsito no es difícil. Que se te escape la tortuga con todo. A ver, Valdman, diga. Pero ahí me parece que cerramos. Yo creo que está muy bien eso. Pero lo primero que hay que entender es la necesidad de la Totalmente, sí, coincido con vos. Pero para eso hay que escuchar bien a la gente, porque a mí en otro canal me tocó hablar con los manifestantes ayer y bueno, las realidades la verdad que son muy distintas y hay como un prejuicio de estigmatización. No se sabe muy bien cómo son los planes. Algunos te dicen que van porque les pagan porque les pagan por ir ahí y no hacen otra cosa. Otros te dicen que sí trabajan. Entonces, la verdad es no hay que generalizar y de ningún punto, y me parece que no se está escuchando realmente a la persona sin nombre ni apellido, podríamos decir. Solamente se está escuchando al dirigente, al cabecilla, pero no hablamos particularmente con las personas y sus historias. Y ese es un gran problema, porque no sabemos básicamente todas las realidades. No, por supuesto que no, y es muy difícil. Claro. Desde arriba mirar todas las realidades. Es que muy... Eso es una... Bueno, y me parece que ahí tiene que... Y siempre cae alguno en la volteada. Ahí tiene que estar el Estado. Muy bien. Caballero, gracias. Saludos y nos estamos reencontrando la semana que viene. Buen viernes. Buen fin de semana. Chau. Hasta luego. Hasta luego. Era Fabi Waldman, nuestro columnista estrella de los viernes y de los martes, Pato. Vamos con la pausa, Benaim. Sí. Esta es la primera mañana y ya seguimos, por favor. ¿Cómo les va? Buenos días. Esta es la primera edición de DTV.
Yo soy de la idea de que si vamos a ajustar, ajustemos donde hay improductivo, no donde hay productivo. No podemos estar castigando un sector productivo, a ningún sector productivo. La sesión del día martes a miércoles sacó un conjunto de leyes importantes para la sociedad argentina. No compartimos el concepto de que un ingreso de 14.000 pesos pueda ser llamado salario. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Profe, ¿qué hago ahora? Ya usaron la netbook con Pitágoras. Tengo otra actividad. Si les doy la distancia hasta el mástil y también les doy el ángulo, ¿cómo calcularían la altura de la bandera? Tangente del ángulo por adyacente. Muy bien. Ah, y profe, ¿Pitágoras tenía netbook? No creo. Pero queda entre nosotros. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. Necesitamos dólares y bueno, si uno necesita fomentar exportaciones, lo primero es tratar los aranceles, desde ya, la retención. Le pega muchísimo a la producción el cambio climático. Entonces tenemos que aprender todos los dirigentes políticos que tiene que haber un acompañamiento al sector de la producción en materia ambiental. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar/vacunas. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Prevenir los accidentes, la siniestralidad en los lugares de trabajo, por supuesto beneficia al trabajador, pero también beneficia al sector empresarial. Pero hay que tener en cuenta que el problema de fondo realmente es la inflación, porque dado que la ley sabemos que fue un fracaso, que fracasó la ley de alquileres, si los salarios no alcanzan para pagar los alquileres, es la inflación el problema. DTV, el análisis, de lunes a viernes. ¿Estás por salir a hacer las compras? Ahora ya no vas solo. El Estado te acompaña a través del programa Cortes Cuidados. Cuando estés en la góndola del súper, estamos con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Ingeniería electrónica, ¿y vos? Ingeniería en informática. Ah, eso es de programación, ¿no? Programación y un montón de cosas más. Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma porque ya estamos bastante tarde. Metele. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.
Seguimos, Pato, en esta primera mañana de DTV y ya, como verán, tenemos a nuestro invitado en piso, el diputado del Frente de Izquierda Unida, Alejandro Vilca. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todo el equipo. Así que un gusto, ¿no? Siempre venir acá. Alejandro, consulta. Hay un gran debate en el oficialismo en torno a lo que es la cuestión de los planes sociales. Digo, varios están planteando el hecho de que hay que avanzar o con el salario básico universal o con, ayer me decía un diputado del labañismo, en todo caso incrementar la UH, pero hay que asistir porque la cuestión está muy mal. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay que fortalecer el salario básico? ¿Hay que apuntar a un decreto del Ejecutivo? ¿Qué creen que hay que hacer? Mira, hay una situación social que uno lo ve, ¿no? La inflación día a día crece, el poder adquisitivo. Hoy es una medida, hay que lanzar una política de emergencia, ¿no? Ahora, ¿esto se soluciona con más planes? ¿Quién lo administra? No, ¿sabe cómo se soluciona? Con trabajo genuino. Eso es lo que ¿Qué preguntita? ¿Y va a haber trabajo genuino? Bueno, es el... Eso dice Cristina. Estás muy cristinista, Vilca. No. ¿Sabes cuál es la pregunta en este punto, sí, Vilca? ¿El trabajo entonces que hacen en los comedores no es genuino? Eso no, claro. Por ahora sigue siendo precario. Muchas de las organizaciones sociales que ayer se movilizaron plantean el trabajo genuino. Ahora, a la vez, ellos están pidiendo un bono, mayor ayuda social, el aumento del potencial. Ahora, después se abrió todo un debate entre quién administra los planes, si son los gobiernos provinciales o los municipios. O las organizaciones sociales. En el marco también de una agenda, ¿no? Que se tiró hace meses, que es de demonizar a las organizaciones sociales, a estigmatizar a la pobreza. Vos fíjate que más allá que en su momento Cristina tiró el guante de traspasar los planes a los gobernadores y a los intendentes, pero ya previamente sectores de la derecha decían, no va más esto de los planes, son todos delincuentes. Sí, hay un deterioro, ¿sabés que hay demasiada prolongación, me parece, en la institucionalización de los planes, me parece? Sí, pero el problema no la tienen la culpa los pobres. ¿Quién la tiene la culpa? No, los que han venido gobernando. Fíjate más, porque además este gobierno Cambiemos sostuvo el mismo sistema, sí. Así que es medio hipócrita por ahí de estos sectores tratar de criminalizar. ¿A qué me refiero? A que es necesario abrir el debate sobre cómo crear fuentes genuinas de trabajo. Nosotros del Frente de Izquierda estamos por presentar un proyecto de reducción de la jornada laboral a 6 horas. Si esto se aplicara en las 12.000 principales fábricas hoy de la Argentina, ya podría crear 1 millón de puestos de trabajo sin reducir el salario. Tema interesantísimo, pero perdóname, te hago una pregunta. Así, el problema es, imagínate que tenemos una fábrica con Verónica y tenemos 100 empleados que trabajan 9 horas, o 10 horas porque trabajan 8 y 2 extras. El tema es, si con Verónica en lugar de tomar 100 tomamos 200 trabajadores porque accedemos a las 6 horas, ¿no se nos duplican nuestros costos en materia de, por ejemplo, vacaciones y derechos sociales y demás? Y si se me duplican, ¿accederíamos ella y yo a perder parte de nuestros ingresos? Esa es mi pregunta. O ahí bajás el sueldo para... O le bajo el sueldo. Mira, el problema es ¿no? O sea, nosotros estamos planteando esto, comenzar con las principales fábricas, ¿no? Hoy, vos fíjate, está la huelga del neumático. ¿Sabes? El reclamo de ellos son 200, el pago al 200% las horas extras. Gremio muy combativo históricamente. Claro, pero además, ¿por qué? Porque producen tanto que están obligados a hacer hora extra. Entonces, ya la jornada laboral ya no es de 8, terminas trabajando 9, 10, 12, porque tampoco los sueldos alcanzan. Claro. Entonces se está dando un fenómeno en que vos, para poder llegar a fin de mes, no ser pobre, tenés que laburar 2 o 3. Coincido. Entonces, nosotros creemos que además esta medida tiene que estar acompañado de establecer un salario de todos los trabajadores que cubre el costo de la canasta familiar. Y de ahí reducir la jornada laboral. Digo, ¿por qué? Porque esto primero daría una solución al problema laboral, pero después alimentaría lo que es el mercado interno. Pero Ale, yo coincido, pero Ale, eso es, te digo, debería ser así, es el deber ser. O sea, pero no es la vida real, Alejandro. Lo están planteando incluso algunos, no gente de izquierda, ya sindicatos. Pero ya sé. Y en algunos países se ha aplicado. Pero ¿en cuáles? A Noruega, Finlandia, Dinamarca. Sí, pero es un debate abierto porque en estos momentos, y vos fijate en el panorama de Argentina, donde hay un sector que está ganando muchísimo, la agroindustria, que el otro día hicieron paro. Totalmente. Fenomenal. Y ¿sabés qué? Y algunas fábricas que exportan
están ganando muchísimo y entonces hay una polarización muy grande donde además los salarios se están depreciando cada vez más. Entonces, lo que te decía, ya hay un fenómeno social donde vos decís, ya no es pobre solamente el que es precarizado, el que no tiene trabajo, sino incluso los trabajadores en blanco, porque están cada vez más empobrecidos los salarios. Pero coincido con vos, pero mira, ahí está el gran problema. El laburar un más, trabajador ya ni gana siquiera... entre 70 y 80 mil pesos. Sí, no llegás a 300 dólares. No llegás, claro. No, y la canasta supera los 100.000. Totalmente. Y contá que si no tenés que alquilar, o sea... Lo que pasa, no se coincido puede. con vos, pero mira, esto una vez lo hablaba con Héctor Recalde, el abogado laboralista, ¿no? Hablábamos de que en su momento la industria automotriz en Europa, donde tenés las mejores marcas del mundo, Alemania, Italia, Francia, la industria automotriz pagaba sueldos de 4.000 y 5.000 euros. Maravilloso para los trabajadores. Obvio. Por supuesto. ¿Sabés qué hicieron? Dijeron, no. Vamos al sudeste asiático, vamos a América Latina, paguemos 1.500 y se terminó. Digo, ¿qué pasa con la industria textil norteamericana que te pagaba sueldos por lo menos de 2.000 dólares? Che, vayamos al sudeste asiático, paguemos 200 dólares, condiciones de semiesclavitud. Y entonces, ¿sabés qué pasa? Digo, yo lo que vos planteás es el deber ser, pero no sé si Verónica y yo estaríamos dispuestos a ganar menos. Yo estoy de acuerdo con vos, una vida más humana, pero ¿cómo la instrumento, bueno, Alejandro? Mirá, o sea, si vos te pones a pensar el ejemplo de los salarios del sudeste asiático. Sí. No te ponete a pensar hoy con la devaluación y la pérdida del poder adquisitivo. Mirá. Estamos iguales. Claro, totalmente. Vos fíjate que del 2015 hasta este momento la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores ya casi supera el 25%. Estamos iguales y la mayoría hace malabares entre horarios y tiempo para tener más trabajos. Y bueno, porque con un trabajo una persona pero no puede. con vos. Vos fíjate por otra parte. El otra vez escuché a un economista oficialista que decía, no, hoy el agro está en un mejor momento. Es espectacular, histórico, cifra histórica. Maestro, creo que facturaron cerca de 4.000 millones de dólares. O sea, vos hacés la cuenta en lo que sacan, fortuna. Eso es lo que hacen paro, ¿no? Pero hoy esa riqueza, vos decís, tanto produce la Argentina, pero vos decís, no llega a todos. Entonces, no, claro. Primero, la teoría esa, ¿viste? Del bar. Del derrame, ¿no? Del derrame, eso, olvídate, eso nunca funcionó. Sino que existe cada vez una polarización más donde un puñado se queda con todas las riquezas. Entonces, ¿cuál es el problema? El otro vez también charlaba con trabajadores rurales. Todos esos empresarios del campo son los que pagan los peores salarios. Y muchos de esos trabajadores trabajan 10, 12 horas. Yo estoy de acuerdo con salario. vos, Vos sabés que el jornal, te cuento, en mi provincia están pagando 1.300 el jornal. Te voy a dar otra cosa que ayer me impresionó mucho. Aparecía en las redes sociales el brunch, que es un poco de breakfast y de lunch, lo que comes a las 11 de la mañana, en el hotel, un tradicional hotel 5 estrellas de la capital federal. El brunch, 16.000 pesos. Si yo la invito a Verónica son 32.000. Vamos a ir, Benaim. Pero espera. Me estás invitando al aire. Perdóname, pero ¿sabés qué pasa? Mirá que yo me como todo. Bueno, pero perdóname, un brunch que es una hora es más de lo que están peleando razonablemente los movimientos sociales por el salario básico universal. Pero vos fíjate que... Son 14, 15... Exactamente. 20, no te alcanza para un brunch. Yo conozco las diferencias, claro. Claro, pero vos fíjate que muchos de esos trabajadores rurales, el 70% son en negro. Claro. Y vos fíjate, todas las exportaciones que saca la Argentina son 5 agroindustriales que exportan el 60%. Y yo creo que primero habría que pelear para que esos trabajadores en negro estén en blanco. Obvio. Y después sí vayamos entonces por menos horas. No. Porque si no, esas son las etapas, el gradualismo, compañero. Lo que pasa es que en esto también hay que afectar las ganancias de los que han ganado. No podemos no tocar la ganancia. Hoy, por eso, tímidamente, algunas medidas del gobierno que dice, bueno, impuesto a la renta. Y no tiene esperada y lo que te cuesta. Sí, pero eso, en vez de, tocarle la ganancia a ellos, pero que vaya a los que han producido la riqueza, que son los trabajadores, va todo el fondo. Entonces, ¿cómo podemos transformar la caja del Estado recaudatoria para pagarle al Fondo Monetario Internacional? Coincido. ¿Entendés? Pero vale, fíjate lo que pasa, lo hablamos siempre con ella con el tema alquileres, ¿no? La ley es una ley, si querés, pro inquilino como corresponde, que el Congreso es una ley pro inquilino. Ahora, ¿qué pasa con el propietario? Dice, mira, sé la ley pro inquilino que quieras, pero ¿sabés qué pasa? Yo dejar un departamento 3 años y que el primer año no aumente y me dedico a otra cosa. Y entonces pierde el propietario, pero pierde el inquilino que no hay vivienda. Sí, pero hay este es el problema. Por supuesto que hay un lobby. Acá porque, a ver, esto podría haber pasado a principio de año.
Hoy la realidad del otro día, incluso siempre lo cuento, ¿no? También tengo cercanos que están evaluando ya ponerlos en alquiler y están puestos en alquiler, ¿no? Porque no los pueden vender. Y el otro día salió un informe que decía que se vende, no sé, mínimo, ínfimo el porcentaje de los departamentos en venta. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y bueno, los propietarios van a terminar aflojando. Tienen que aflojar con esa situación porque si no están perdiendo dinero igual. Y tenés 60.000, como mínimo 60.000 pesos al año de expensas. Entonces, ¿qué hacen? Te lo ponen con un precio muy alto, pero lo tienen que poner en el mercado. Pero vos fíjate no le queda otra. que la cuestión del alquiler es no es que solamente es algo aislado, sino que también está ligado a la obra pública. Si también, no hay obra pública, entonces hubiera más vivienda. Y también hay un lobby muy importante, ¿no? De los propietarios, que la otra vez cuando estuvimos en comisión acá, fue una vecina de la Villa 31 que decía, mirá, yo tengo que alquilar ahí, pero a mí cuando me alquilan me dice que no puedo ir con mi hijo, me alquilan a mí sola. Yo, ¿cómo hago? Es precarizada, te pide un recibo de sueldo, no tenés, ¿qué hace? No, por supuesto. Entonces muchos sectores que hoy en esta situación crítica, ¿entendés? Está empujada cada vez más a la pobreza. ¿Cómo hace para vivir? No, por supuesto. Entonces yo creo que hay una situación, digamos, de la Argentina bastante crítica, donde el problema del decime salario una cosa, y ahí lo que te dice toda la dirigencia empresarial, la dirigencia ortodoxa, te dice, mira, es cierto, porque cuando a mí me dicen, che, reforma laboral, yo digo, hagamos reforma laboral y hagamos reforma impositiva también, ¿no? Ellos lo que te dicen es que la política tiene que bajar el gasto. Y cuando dicen la política no hablan de tu sueldo, no hablan del sueldo. No. Ahora, la estructura política que hay en la República Argentina, ¿vos crees que puede ser achicada y reducida? Digo, que haya más, que ellos paguen más impuestos y que la estructura política se reduzca, ¿o no? Te pregunto. Al contrario, yo creo que, mira, fíjate, hablando de estos agroindustriales, son los que se le han quitado cada vez menos impuestos. De hecho, se le está facilitando el acceso a dólares, se le ha aumentado el cupo de exportación de granos, en algunos lugares se le ha achicado impuestos. Es todo lo contrario, ¿no? Hoy, cuando vos hablas de la segmentación de impuestos, el que va a pagar, ¿entendés? O sea, eso, ¿cómo hacer para determinar quién es más pobre y quién necesita? Y va a ser un ajuste. O sea, hoy el gobierno ha tomado la agenda de Guzmán, continúa esa línea, y es la del Fondo Monetario Internacional, seguir ajustando. Entonces, yo creo que en esta situación no va para más. Creo que una pesada grillete, digamos, al país es el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que hoy esto divide en dos cosas. Una, ¿haces política a favor del pueblo trabajador o seguir bancando a los empresarios, como lo está haciendo lamentablemente este gobierno? Vilca, le quería consultar, porque cuando se habla también de los planes sociales y esta idea que propone la vicepresidenta de que pasen a manos de los gobiernos provinciales o municipales, la propone como si eso no sucediera en la actualidad. Hay muchos municipios que tienen gente contratada por planes sociales y que están meses y meses sin un ordenamiento laboral desde el mismo Estado. ¿Cómo es la situación en Jujuy respecto al salario de usted? Mira, te digo que son años. Hay gente que está hace años con planes sociales, con mano de obra barata, en los municipios, formas desde monotributista, pasantía, contrato. Entonces hoy querer pasarle eso, el manejo de los planes al Estado provincial o municipal, a pocos meses de una elección, es darle el clientelismo político a muchos. ¿Cuánto ganaría un empleado público? Porque también se habla de los empleados públicos en las provincias, pero tienen 60.000 pesos. No, menos. 50.000. Te cuento, hoy hay movilizaciones en Jujuy de los trabajadores de la salud, con los cuales me solidarizo. Están cobrando 40.000 pesos. Yo iba a las marchas que organizaba el Perro Santillán. ¿Entendés? Vos eras chico. 40.000 pesos. Sí. Escúchame, y te pregunto, porque la verdad que sea Vilca diputado por Jujuy es todo un dato, porque es una sociedad históricamente muy conservadora. Estaba el movimiento popular jujeño, estaban los radicales, los peronistas y casi nada más. Exactamente, así que haya llegado es mucho mérito. Pero te pregunto, ¿cómo es la relación? ¿Ustedes tenían relación con Milagro Sala? ¿Y qué plantean ustedes en torno a Milagro Sala? ¿Tiene que ser liberada? ¿Es una presa política? ¿Qué plantean ustedes? Mira, nosotros no tenemos ningún vínculo, ¿no? Ella es del Frente de Todos, ella tiene una organización social. De todas formas. No tenían vínculo, eso no tenemos ningún vínculo, ¿no? Ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. Ellos tenían una organización muy importante, social, ¿no? La situación de emergencia de Jujuy muchas veces lo planteaba. Lo que pasa es que al ingreso, ¿no? de la llegada de Gerardo Morales, tuvo una política muy represiva. Primero tomó dos medidas. Una, copar todo el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy, poniendo jueces que son
ex diputados de la UCR, ex candidatos de la UCR, amigos de él. ¿Para qué? Para después avanzar sobre una persecución sobre todos los opositores. Entonces comenzó sobre las organizaciones sociales y tomó como chivo expiatorio a Mirela González para avanzar sobre el conjunto de las organizaciones. Entonces de ahí vimos cómo se reprimió a los reclamos de los trabajadores del Ingenio Ledesma, La Esperanza, casos donde lo metieron, represión por despido, ¿no? En la cárcel a trabajadores, ¿no? Como si fueran delincuentes cuando vos pedías, digamos, que no te dejen sin trabajo, pero así se repitió con todos los trabajadores avanzando sobre el derecho a protesta. Hoy, digamos, visto a la luz, digamos, de esta situación, han avanzado con las organizaciones sociales. El otro día los se allanó allanamientos, más de 16 allanamientos a organizaciones sociales, investigando, tratando de, bajo el rótulo de asociación ilícita, un comedor, una copa de leche, ir a allanar. ¿Por qué? Hay hambre, entonces se organizan para paliar. Ahora, imagínate que con esa política Gerardo Morales quiere, digamos, criminalizar la protesta, pero también uno le encuentra, ¿no?, que cómo ese régimen se puede sostener de pobreza y miseria solamente con la represión, ¿no? Decime, no sé si te lo pregunté alguna vez, pero si hay segunda vuelta o cuando hubo segunda vuelta, en algún momento era Scioli y Macri. Vilca, digo, no te pregunto por el partido. ¿Vos votás en blanco, votás por alguno crees que es peor que otro? Si tenés hoy a un candidato de Juntos por el Cambio o el Frente de Todos. No, mirá, visto hoy, digamos, vos la escuchás a Batakis, a Guzmán, era como escucharlo, qué sé yo. Para vos es como Duhovne. Y sí, mirá. No te pregunto. Digo, más allá de las diferencias, ¿no?, de los contenidos, obviamente hay una diferencia entre Juntos por el Cambio, lo que es el Frente de Todos, ¿no? En su por lo menos en su origen social, ¿no? Variable, ¿no? Pero hoy escuchar todos esos discursos, te digo, es muy derecha. O sea, yo creo hasta los mismos gente del Frente de Todos, más de uno dijo, no puede ser esto. Yo tengo un almacenero que él es, digamos, sí al Frente de Todos y se agarraba la cabeza. Además, la otra vez cuando planteaba a Cristina esto de los planes sociales, decía, no puede ser, creo que esto no... ¿Entendés? Lanzarse contra los planes sociales, contra las organizaciones, y ahora que Batakis siga la misma línea de Guzmán, muestra de que no es el problema el ministro, sino el problema es el plan, ¿no? El plan del FMI. Bien, muy bien. Alejandro Vilca, diputado jujeño. Alejandro, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Que tenga un buen viernes. ¿Dónde vamos, Benaín? Vamos por favor, ahora sí, vamos a hablar con él, con nuestro compañero Gonzalito, que tiene información, como siempre, en detalle. Y nos decían que tiene un resumen. Así que vamos con Gonzalito. Buen día. Buen día, Vero, buen día, Pato, y a toda la audiencia de Diputados TV. Estamos en viernes, ya casi cerrando la semana y previo a lo que será el comienzo del receso, ¿no? Las vacaciones de invierno para los niños, las niñas en las escuelas y demás, para los adultos, para nosotros también en algunos casos, para tener algún breve descanso, pero lo más importante tiene que ver con el repaso y el resumen de lo que fue la última sesión, teniendo en cuenta también los temas que pueden llegar a venir en una próxima, ¿no? Y si quieren me pueden ayudar a pensar en alto. Compre argentino, ley de alquileres, la ley de enfermería, la ley que promueve la cuestión que tiene que ver con los neumáticos fuera de uso, para el uso integral. Bueno, algunos de los temas que pueden llegar a venir luego del receso, pero en la última sesión también hay que decir que se aprobaron temas muy importantes, ¿no? Hablamos de 6 cuestiones que tienen que ver en principio con 2 fundamentales. La primera que tiene que ver con la promoción y el desarrollo de la industria automotriz, con algunas cuestiones fiscales y beneficios, con incentivos justamente para la producción, que es una de las más importantes en cuanto a la industria general de nuestro país. La ley de bio y nanotecnología, que recordemos tuvo su extensión y es una promoción, ¿no?, justamente de la bio y de la nanotecnología, que también tiene que ver y se relaciona con otras leyes que dejaron al visto dentro del recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, de todo lo que tiene que ver con estas nuevas industrias y estas industrias que promocionan o intentan promocionar cada uno de diputados y diputadas en las distintas comisiones y las sesiones. Otro de los proyectos que se aprobó fue la creación del área protegida del agujero azul.
Después, si seguimos con el repaso y hablamos ya en el aspecto del ámbito de la salud, tenemos que decir que se aprobaron 2 leyes importantes. Una que tiene que ver con la de cuidados paliativos, no solamente para aquellos pacientes que tienen limitada su vida, lamentablemente, sino también para el apoyo a sus familiares. Para la resistencia antimicrobiana, otro de los proyectos importantes relacionados al tema salud que se han desarrollado justamente en el recinto. Hablamos de estos temas, lógicamente, pensando en los que vienen también, que serán fundamentales, y pensando en este receso y en cuándo va a ser la próxima sesión. Imaginamos que a principio de agosto será el comienzo de la actividad en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Y el otro tema también aprobado tiene que ver con el incentivo para aquellas personas que viven en Tierra del Fuego, con este fideicomiso austral para que puedan desarrollarse las familias que nacen en esta provincia. Vero, por ejemplo, oriunda de aquel lugar. Familia, bueno, ya hemos hablado de este tema. Por eso mismo, justamente, una especie de incentivos para que las familias puedan desarrollarse. Por eso, Pato, Vero, me parecía importante justamente repasar temas de la última... ¿Cómo? La ley Benaim se llama. No sabía, ¿no? Bueno, claro, bueno. Caballero. Claro, entre sus líneas del proyecto. Sí, Pato. No, nada más, caballero. Tenemos que ir terminando enseguida el señor Horacio Embón. Así que, nada, abrazo y gracias, Gonzalo, hasta cualquier momento. Un abrazo muy grande y buen fin de semana. Buen fin de Gonzalito. Bueno, Pato, nosotros también nos vamos a ir retirando. Yo me preparo y vamos a comer el brunch. Ahí estamos. 16.000 vas a poner. Qué bien. ¿Alguno se quiere sumar? Pato hoy está... Pato está dulce, así que la producción también dice que va. Buenísimo. Nosotros entonces nos vamos a comer este brunch, este Hotel 5 Estrellas, donde va mucho Pato. Hasta la próxima. Y los despedimos. Será hasta la próxima. Seguramente nos reencontraremos después del receso invernal. Chau, chau. Chau, chau.